Linares. Buenos días. Ahora sí, escucha ahí. Antes de empezar mi presentación, tengo que expresar la satisfacción y el gusto que estoy sintiendo por encontrarme con tantos colegas, algunos recientes, algunos desde principios de la UAM, y aquí seguimos juntos. De veras que me llena de satisfacción este momento y poder compartir con ustedes algunas ideas. Un cambio significativo en la historia de la UAM fue la creación del reglamento orgánico en 1981. El doctor Casillas explicó ampliamente cómo se iniciaron las actividades, cómo se definieron los primeros aspectos, cómo se definieron los primeros aspectos, el rumbo que estaba tomando la institución. Y un problema que surgió desde el principio fue la definición de algunos aspectos que no estaban detallados en la ley orgánica, como era natural, porque la ley orgánica pues presenta los conceptos generales y las ideas generales, pero no puede entrar al detalle de cada uno de esos aspectos. Creo que esto no estaba funcionando. Si quiere cambiar la transparencia. Por favor, ¿nos pueden ayudar con las láminas? Ya. Aquí está, sí. Y la mía tampoco se... Bueno, aquí alcanza. No cambia. Y si lo probé antes y cambiaba. Ya sí. Y, digo, lo puedo leer. Eso ya. Sí. Entonces les decía que se consideró necesario crear un reglamento orgánico que precisase todos los aspectos expuestos de forma general en la ley orgánica. O sea, se quería en breve precisar cuál era la estructura orgánica de la universidad, cómo debían definirse las funciones de los distintos órganos y de las distintas instancias, y precisar las competencias de los órganos. Fue una discusión muy larga, muy difícil, como decía en la diapositiva anterior. Fueron 11 sesiones del colegio académico para poder llegar a un consenso sobre el reglamento orgánico. Por ejemplo, una definición de un problema que se planteó desde el principio por parte de la Unidad Xochimilco era si el servicio a la comunidad debía ser una función con una categoría equiparable a la docencia, a la investigación y a la difusión de la cultura. Eso se discutió ampliamente y se llegó a la conclusión de que el servicio a las comunidades debía hacerse a través de la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Pero esto que se dice brevemente, pues fue motivo de discusiones muy complicadas, a veces difíciles. El otro aspecto era qué significaba la desconcentración funcional y administrativa que señala la ley orgánica. Así lo define, en un régimen de desconcentración funcional y administrativa debía funcionar la universidad, pero la gente entiende de diferente manera qué significa la desconcentración funcional y administrativa. Entonces se quería precisar esto en el reglamento orgánico. Vinculado por esto, bueno, qué se entendía por coordinación y qué se entendía por control, porque algunas actividades debían estar coordinadas por la Rectoría General o por los rectores de unidad dentro de cada unidad, pero esa vigilancia no solo era coordinar, sino también tenía que haber cierto grado de control. Entonces, hasta dónde debían controlarse y cómo debían controlarse las distintas actividades. Y un aspecto fundamental fue la definición del departamento.
Se menciona también en la ley orgánica que debe organizarse a través de divisiones y departamentos, pero cuáles eran o cómo debía organizarse, mejor dicho, cada uno de los departamentos, cuáles eran sus funciones. Y aquí también fue una discusión muy difícil porque había distintas ideas en las distintas divisiones. Respecto a eso último que mencioné, en Iztapalapa se quería fortalecer, ya lo decía el doctor Casillas, la función de investigación dentro de los departamentos. Entonces se planteó que dentro de los departamentos se creasen áreas de investigación. La unidad administrativa siguiente o dentro de los departamentos serían áreas de investigación. En Azcapotzalco se pensaba que los departamentos debían ser un colectivo que desarrollara tanto la docencia y la investigación simultáneamente, y a través de la docencia y la investigación también la difusión de la cultura. En la unidad Xochimilco se le daba mucho énfasis a la interdisciplina. Entonces se planteaba que se debían crear debajo de los departamentos áreas interdisciplinarias que, así se planteaba, que permitiesen establecer relaciones creativas entre las ciencias, la enseñanza y la investigación. Bueno, estos, como ven, son temas que se analizaron muchísimo, se discutieron muchísimo y todos teníamos nuestra propia opinión sobre cada uno de estos temas. Pero finalmente salió el reglamento orgánico. Y en este par de transparencias que voy a mostrar se ilustra la diferencia fundamental en los conceptos del área. Aquí en esta primera es el concepto que se tenía en Azcapotzalco. La división se dividía en departamentos y se apoyaba en una coordinación de estudios, y los departamentos se dividían en áreas académicas. En esa época se decía áreas en general, pero eran áreas académicas. Y las áreas, cada una de ellas, tenía que atender la función de docencia y la función de investigación. Dentro de la docencia, pues había ya las asignaturas, cada parte de docencia, cada función de docencia atendía los cursos, las asignaturas. Y también dentro de las áreas académicas estaba la función de investigación, como muestra la línea en que se divide en dos, ¿verdad? Después de área académica se divide en una línea de docencia y otra de investigación. Y así con las distintas áreas, en áreas que podría tener cada departamento, todas tenían que estar a cargo de la docencia y de la investigación. La otra idea, el otro planteamiento es el que se muestra en esta diapositiva. La división se divide en departamentos, eso sí lo especifica la ley orgánica. Las divisiones se apoyan en las coordinaciones de estudio, que no es una figura de la ley orgánica, pero que se creó dentro de la organización de la UAM desde un principio. Y los departamentos solo se dividen en investigación. Este cuadro de abajo que dice investigación no tiene un equivalente para la función de docencia en la parte superior. La investigación y la parte de abajo de la diapositiva se divide en áreas de investigación, que son las que se encargan de los distintos proyectos de investigación que se muestran en la parte inferior derecha. Y respecto a la docencia, pues el departamento pasaba directamente, sin una instancia adicional de apoyo, a hacerse cargo de las asignaturas. Esa era la diferencia que se discutió muchísimo en el reglamento orgánico. Creo que Mario José participó mucho en esta etapa, ¿verdad? Y bueno, finalmente se llegó a la conclusión de adoptar este esquema que se está mostrando en esta figura.
las áreas se denominaron áreas de investigación, y en el artículo 3 del reglamento orgánico se estableció esta definición pues, como contundente, ¿ve? Y dice: el departamento es una organización académica básica de las divisiones constituida fundamentalmente para la investigación en disciplinas específicas o en conjuntos homogéneos de estas, así como para desarrollar actividades de docencia. Complemento nada más, actividades de docencia en esas disciplinas de acuerdo con los planes y programas académicos de las diversas divisiones que integran la universidad. En la misma exposición de motivos del reglamento orgánico se hace énfasis en este punto. Se dice: área es una organización dentro de los departamentos que se ocupa fundamentalmente o cuyo propósito es ocuparse del desarrollo de proyectos de investigación en una especialidad o en especialidades afines. Entonces, finalmente se adoptó esta definición y este concepto de lo que sería, lo que debía ser el área dentro de la organización de la institución. Se puntualiza, como se dice aquí, por primera ocasión, la definición de la organización departamental, que se caracterizó, se definió en ese artículo 3 del reglamento orgánico que acabo de leer. Y aquí hago énfasis en el uso de la palabra fundamentalmente, que está en la exposición de motivos, para dar énfasis a la actividad de investigación que corresponde a las áreas. Entonces fue la característica que definió a las áreas en este planteamiento del reglamento orgánico de 1983. La investigación, repito, como actividad preponderante. Entonces esta decisión, este planteamiento o definición del reglamento orgánico, pues cambió el rumbo que tenían que seguir las unidades Azcapotzalco y Xochimilco, porque sus departamentos y sus áreas tendrían que ajustarse a lo que se acordó en el reglamento orgánico. Entonces ya se definió el rumbo de la universidad, que tomaba o privilegiaba la función de investigación sobre la docencia y la difusión de la cultura. Luego, poco más adelante, en 1985, el Colegio Académico estableció también otro documento muy importante, que es el de Políticas Generales de la Universidad. Y ahí se reforzó esta idea al plantear que la investigación sería considerada como la actividad preponderante hacia la cual deben canalizarse los mejores esfuerzos institucionales, procurando su incidencia en las otras funciones sustantivas. Entonces, así se planteaba que esa investigación que se realizaba en las áreas debía luego incidir en la enseñanza, en la función de docencia. Pero eso fue difícil también de lograr, ¿verdad? Entonces, ya aprobado el reglamento orgánico con esta idea de que la docencia es la investigación fundamental, vinieron otros documentos importantes aprobados por el Colegio Académico. Uno fue el que llamamos TIPA, Tabulador de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico. Fue aprobado no mucho tiempo después, en 1985. Ahí también se refrenda la prioridad a la investigación. ¿Por qué? Porque el TIPA es un documento, un sistema de calificación numérico. Es un tabulador numérico que asigna puntos a cada una de las actividades que realizamos los profesores en la universidad. Y ahí también en este TIPA pues resultó que la investigación tenía un reconocimiento mucho mayor que las otras funciones de la universidad. Entonces también estaba formulado de tal manera que se impulsase la investigación. Otro planteamiento o suceso
muy importante en la universidad fue la creación de las becas y los estímulos. Eso me correspondió a mí en lo particular en mi periodo de rector general. Habíamos en la universidad llegado a un momento, estamos viendo una época de muchas dificultades económicas en el país en general, y entonces los sueldos y honorarios de los profesores de la universidad no eran competitivos con los que se estaban pagando fuera de la institución. Entonces estábamos perdiendo a un buen número de profesores, además de los de mejor preparación, de mayor categoría, se estaban yendo de la universidad porque los ingresos que percibían eran mucho menores que los que ofrecían las empresas. Entonces, ante esa problemática muy preocupante, pues surgió la idea de empezar a dar becas y estímulos que no formaban parte integral del salario de la universidad, sino que era un complemento que dependía de la productividad de los profesores. Estábamos conscientes que no era la solución ideal. O sea, la solución ideal hubiera sido poder aumentar los salarios de todos los profesores y plantear la manera de exigir que se cumpliesen las funciones que les correspondían. Pero pues no era posible en el ambiente económico del país llegar a esa posibilidad, y entonces se planteó esta idea de las becas y los estímulos que perdura hasta la fecha. Al principio el único programa de becas y estímulos era el que ahora se llama EDI, el estímulo a la docencia y a la investigación, y luego se fueron creando otros programas de becas y estímulos. Lo que resultó ante esta proliferación de los programas de becas y estímulos es que nuevamente la investigación era mejor reconocida que las otras actividades de la universidad. Los puntos del tabulador numérico que se otorgaban a las labores de investigación eran mucho mayores que los que se otorgaban a las otras actividades. Inclusive se tuvo que para que los profesores diesen clases, poner una reglita de que si no daban 2 unidades de enseñanza y aprendizaje, no podían tener derecho a las becas de estímulos de investigación. Entonces era un poco de manera forzada el que tuviesen que dar las clases, ¿no? O sea, se veía que era, como decimos hasta ahora, una carga. No decía es parte fundamental y meritoria de mi trabajo, no, es una carga académica el dar cursos y luchar para que esa carga fuese lo menor posible. Eso es. Ante esta situación que ya se había desarrollado, el Colegio Académico de la Universidad decidió crear una comisión de carrera académica, así se llamó la comisión, que estudiase toda esta problemática y plantease soluciones a la misma. La comisión trabajó muchísimos años con varios rectores, varias etapas de administración de la universidad. No sé, tú sabes cuántos años fueron, ¿verdad? Empezó con el doctor Olivier en 2001. Con 2001, con el doctor Olivier y Terán de rector general. Y terminaban las gestiones y la comisión no terminaba su trabajo, o al menos no era aprobado en el colegio académico como tenía que ser, ¿verdad? Entonces, ha publicado esta comisión de carrera un informe de avance, o publicó, ya tiene otras publicaciones, pero publicó un resumen de los aspectos positivos y negativos que ha tenido este sistema, tanto del reglamento orgánico como del programa de becas y estímulos.
Y lo que voy a presentar a continuación, pues lo he tomado, o lo tomamos, como dijo el doctor Casillas, el trabajo conjunto, lo tomamos de ese informe de avance de la Comisión de Carrera Académica. Este sistema se reconoce que ha tenido aspectos positivos y aspectos negativos. Y se distingue también entre lo que ha sido positivo y negativo para la institución en su conjunto y lo que ha sido positivo o negativo para los profesores en lo personal, porque son distintos aspectos, ¿verdad? Entonces hay que plantear, o la comisión tuvo ese acierto de estudiar tanto el aspecto personal como el aspecto interinstitucional, ¿verdad? Entre los aspectos positivos está la alta habilitación del profesor, del personal académico de la institución. Está reconocido en todas partes que el personal académico de la UAM en general es el mejor calificado de las instituciones del país. El número de doctores, el número de miembros del Sistema Nacional de Investigadores, proporcionalmente a otras instituciones, estamos muy arriba. Se reconoce que tenemos una excelente planta de personal académico. Los programas de posgrado que se crearon en forma paralela a los programas de investigación están reconocidos con las becas que otorga el CONACYT a los estudiantes de posgrado. O sea, gracias a esas becas, los posgrados de la UNAM pues crecieron mucho, tienen buenos alumnos, tienen un buen número de egresados que también han destacado en sus carreras. La producción de artículos de investigación, la producción de libros también pues es resultado de que los profesores han tenido tiempo y se les reconoce hacer programas de investigación, de escribir material didáctico, de ir a congresos, publicar en congresos también, etc. Gracias a esto, la institución es muy reconocida en los medios académicos, en todos los grupos de investigación, de trabajos de alto nivel. Se reconoce que los egresados de la UAM, sobre todo a nivel de posgrado, ¿verdad?, pues son gente muy bien preparada, gente creativa. En mi área ya de estructuras tenemos gente destacadísima, siendo ya la práctica profesional. El edificio más alto de la Ciudad de México en este momento, la Torre Mítica, la hizo un estudiante nuestro de la UAM. Y así puedo mencionar muchos casos. Sí hemos enviado egresados al trabajo profesional que tienen un alto reconocimiento. Lo que digo aquí, ¿verdad?, tienen facilidades para colocarse en el mercado de trabajo. Y los profesores en general estamos satisfechos con nuestro ingreso, con las becas y con los estímulos, y sumado al sueldo de los profesores, pues a la gran mayoría de nosotros nos permite tener un ingreso decoroso. Y aspectos negativos, aquí en los aspectos negativos la comisión los divide en el ámbito personal, o sea, los que se refieren nada más a la persona, y los que se refieren a la institución. En el ámbito personal, minusvaloración del trabajo docente en la licenciatura. A los profesores que les interesa y les gusta el trabajo docente, pues no ve recompensado su trabajo de la misma manera que si se dedican a investigación. En los programas esos de becas y estímulos se fija 5,000 puntos, me parece, de puntaje mínimo para poder recibir becas y estímulos. Los profesores hacen lo que pueden, ¿verdad?, están más, como dice aquí, por obtener o por llegar a los 5,000 puntos anuales. Y desgraciadamente tenemos casos en que pues los profesores ven cómo obtener más puntos, y una de esas maneras es publicar
entre varios profesores un artículo en el que solo uno o dos participaron en realidad, y el mismo grupo publica otro en el que participan otros dos. Entonces es una práctica pues reprobable desde luego, ¿verdad? Pero que desgraciadamente lo ha propiciado este sistema. En el ámbito institucional, bueno, se ha llegado al caso de que para poder presentar el premio por grados académicos, hacen grados de dudosa calidad, no ganan el mejor programa de posgrado porque unos exigentes, y con tal de lograrlo, pues presentan un documento de una universidad, vamos a decir, de no mucho prestigio, pero ya tienen el grado, que es lo que dice el reglamento, ¿no? Tener un grado. Los estudiantes no se han beneficiado de ese clima académico. O sea, dentro de las instituciones se ve que la gran mayoría de estudiantes que están en licenciatura no tienen una vinculación con lo que se está haciendo en los grupos de investigación. Sí. Y las actividades de apoyo y servicio a la comunidad que se han defendido tanto, especialmente en la Unidad Xochimilco, ¿verdad? Pues también no se han desarrollado igual porque los profesores están más dedicados a obtener un buen puntaje para los estímulos. También en el ámbito institucional hay un desdén para los instrumentos institucionales de planeación. La universidad puede hacer sus planes de desarrollo, pero a los profesores no les interesa mucho porque están más preocupados por la obtención de los puntos. La fragmentación de la vida colegiada, teóricamente uno de los aspectos más importantes en el medio académico es desarrollar un ámbito común de trabajo, y esto también ha propiciado este sistema que el trabajo sea más personal y no importa mucho el trabajo del conjunto. Los órganos personales pierden autoridad, se les reconoce poco. Falta de congruencia entre las funciones y responsabilidades de los órganos personales y lo que señala el reglamento orgánico. Se han creado instancias de organización dentro de la institución que no están en el reglamento orgánico, como los grupos temáticos de docencia, por ejemplo. Después invita a los profesores a participar en estos grupos que elaboran los programas de estudio, que preparan exámenes comunes, pues plantean formas de mejorar la eficiencia de la docencia, etcétera, ¿verdad? Eso, como tiene poco reconocimiento en los famosos puntos, ¿verdad? Pues se han creado y nadie los respeta mucho, porque no es obligación del profesor pertenecer a un grupo temático. Se les invita, pero como no es una instancia formal en la legislación de la universidad, pues si quieren van y si no quieren. Bueno. Otros aspectos negativos, ¿no? En la exposición de motivos de las políticas generales se dice: la UAM concibe el desarrollo del conocimiento, la formación de profesionales y la preservación y difusión de la cultura como tareas centrales, idénticas en importancia. No es como en el reglamento orgánico de 1983, en que se decía que la primordial era la investigación. En las políticas generales se dice idénticas en importancia, ¿verdad? Y aquí se comenta también que estos problemas no son exclusivos de la UAM. En todo el ámbito de muchas instituciones, no solo de México en general, pues se ha privilegiado este método de trabajo de ver quién saca más puntos, porque es un trabajo más eficiente. La medición cuantitativa es la que domina todas las actividades. Es la última. Repercusiones y consecuencias, ¿verdad? Con este objetivo de la UAM de colaborar en el ámbito metropolitano, principalmente para atender la creciente demanda de ingreso a la educación superior. Cuando se creó la UAM,
esto se señalaba claramente, se lo dijo el doctor Casillas, que se esperaba en esa época una oleada de estudiantes que estaba viniendo del bachillerato y de los sistemas previos que habían crecido en todo el país. Entonces, a la UAM se le encargó en forma muy especial atender esa demanda de ingreso a la educación superior, cosa que, mal lo voy a insistir un poco en eso, no hemos cumplido muy bien, ¿no? También mencionaba el doctor Casillas que en un principio se pensaba que las universidades debían desarrollar actividades complementarias, ¿verdad? Y tenían que colaborar entre ellas para hacer este trabajo colectivo con distintas facetas o distintos enfoques en cada unidad. Eso también se ha perdido. El tabulador numérico que ha igualado la importancia de los trabajos académicos, ¿verdad? Inclusive dentro de la investigación se otorga un valor mucho mayor a la publicación en revistas indexadas, y eso tiene que ser en detrimento de la investigación aplicada, la vinculación con sectores sociales, apoyo a comunidades, nuevamente aspectos que la unidad Xochimilco resalta mucho, ¿verdad? Ahora sí, se terminó. Muchas gracias por su atención.